exaltarle, y esa es nuestra prioridad sobre todas las cosas. Y pues vamos a seguir estudiando, mis hermanos. Ya vamos en el tema 19 y realmente ya vamos a entrar a la recta final, que tiene que ver precisamente con el estado eterno, ¿sí? Pero ahorita hoy nos toca tocar un tema interesante, ¿sí? Es interesante porque dentro del ya se me fue, ya me salí, de ser premilenialista, hermanos, de creer en el milenio, surge una incógnita o surgen preguntas interesantes en base a que para el milenio se entiende que ya están los santos resucitados de la iglesia. Se infiere que ya resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Se infiere que ya resucitaron los santos de la tribulación de los 7 años. Pero se infiere que también hay personas no resucitadas, sino personas que decíamos la semana pasada están siendo o serán gobernadas por el rey, que serán súbditos todavía en carne, en una carne pecaminosa. Y dentro de esta situación, pues muchos se han preguntado, ¿y cómo va a ser la relación entre ellos? ¿Cuáles son las variantes? Si se supone que van a habitar en un milenio, en una tierra, van a estar conviviendo los santos resucitados junto con los que entraron vivos de la tribulación, van a convivir. ¿Qué va a pasar? Y esa es una de las preguntas que se hacen los que no creen precisamente en el milenio como algo literal. Porque si nos ponemos a considerar esto, hermanos, sí salen dudas muy tremendas sobre dónde van a estar cada grupo de personas. Y dentro de esto a mí me gustaría iniciar preguntando, para que veamos nuestro concepto, o por lo menos si alguien leyó o se adelantó, podamos ver dónde nosotros creemos que se encuentra, por ejemplo, la iglesia ubicada cuando viene el tiempo del milenio. ¿Alguien que me puede decir dónde está la iglesia ubicada una vez que ya se estableció el reino milenial en la tierra? Pero se supone que Apocalipsis nos dice que nosotros ya regresamos con el Señor en la segunda venida. Apocalipsis dice que vieron al Señor venir con sus santos en gloria. Y ya recordemos que con cuerpos resucitados. Entonces no podemos estar como en el cielo, porque el cielo, digamos que ya es un plano. ¿En dónde? ¿En qué parte del cielo? Tiene que haber un lugar en donde estemos. Sí, eso está bien, pero me refiero a dónde vamos a estar durante el milenio, Ok, bueno, esa es una idea. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Mi hermano? Yo
una buena suposición, pero es buena porque se supone que bajamos con Él, ¿sale? Entonces hoy vamos a ver eso porque, hermanos, yo se los pregunto y no crean, ay, el hermano pues ya sabe, pues sí, ya sé porque ya lo leí, ¿verdad? Pero igual, pues yo también tenía esa situación porque, bueno, ¿dónde estamos? ¿La iglesia dónde está? Porque se establece un milenio, dijimos, literal, en la tierra. Pero la situación que se abre es, entonces, si estamos en la tierra, ¿vamos a convivir con los vivos? ¿O no vamos a estar en la tierra y hemos pasado por alto lo que vamos a ver hoy, que se los voy a decir así como para luego irlo explicando? Que Apocalipsis dice, y vi a la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Y a dónde se le ha prometido que van a vivir los santos del Antiguo Testamento? ¿Y a dónde se le ha prometido que iba a vivir la iglesia? ¿En la tierra o en una nueva tierra con nuevos cielos? Una nueva tierra y nuevos cielos. Entonces dice, vi a la nueva Jerusalén descender, en donde se infiere que vamos a estar. Ahí sí viene una situación muy interesante, porque se infiere que la nueva Jerusalén, si lo vemos bajo ese plano, va a estar suspendida sobre la tierra. Dirían como los que han visto las caricaturas, se infiere que va a estar suspendida en algún lugar dentro de la tierra, porque se pide descender a la nueva Jerusalén. Y ahorita eso es lo que vamos a ir tratando, hermanos, con citas bíblicas, porque sí, a mí mismo a la hora de estudiarlo dije, ay, está interesante, porque a veces no lo ubicamos tan preciso, porque ciertamente estaremos en el cielo, pero también la Escritura nos dice que estaríamos aquí en la tierra. Pero si estamos en el cielo, pero no en la tierra, entonces debe de haber un lugar en especial. Y ahí es donde viene la respuesta, porque no podemos en particular vivir como tal mezclados, vivos y santos resucitados. Tenemos que estar como que cada quien disfrutando su tiempo, sus promesas y sus propósitos, ¿sale? Que recuerden que en el milenio, cuando se salga el dragón, ¿a quién saldrá a engañar? A los vivos de aquel tiempo. Entonces nosotros ya no podemos estar relacionándonos en medio de estas circunstancias, porque nosotros primero ya ni podremos ser puestos bajo juicio, bajo prueba, porque ya se supone que no hay prueba para nosotros. Nosotros ya estamos en un estado glorificado, ya con cuerpos nuevos. Ya no podemos pensar en ningún momento que se nos pudiera quitar la salvación. Si al día de hoy se supone que no podemos pensar que después de que el Espíritu Santo nos ha sellado, perdamos nuestra salvación, ahora menos estando en aquel tiempo, y ya tenemos cuerpos glorificados, ¿sí? Entonces vamos a empezar, y dice aquí, para poder presentar la relación entre el santo del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, entre el individuo resucitado y el no resucitado en la era milenaria, es necesario distinguir ciertos aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que constituían la esperanza del santo. Entonces hay que ver una vez más, hacer como un conteo rápido de cómo empezamos este estudio, para poder entender dónde están cimentadas las promesas de todo. Y recuerden que dentro de las promesas del milenio o para el milenio, no podemos dejar de considerar los aspectos fundamentales del milenio, pues están pactadas bajo los mismos 4 pactos que Dios le hizo al pueblo de Israel. Entonces, todo esto, para poderlo ir distinguiendo, tenemos que recordar una vez más los pactos que Dios le hizo a Israel, ¿sí? Y si se acuerdan, bueno, aquí están una vez más repetidos. Era el pacto abrámico, ¿se acuerdan? El pacto abrámico
tenía diferentes promesas individuales a Abraham, pero dentro de estas promesas individuales habían como unas promesas nacionales. Y las promesas nacionales de alguna manera tenían que ver con la tierra que Dios le había prometido a Abraham. No estamos hablando de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para empezar a considerar lo que vamos a hablar sobre dónde están ubicados cada tipo de individuos, tenemos que recordar que con Abraham inicia la promesa nacional de una porción de tierra que se les ha prometido. ¿Se acuerdan? Es una porción de tierra. Entonces, el milenio, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Es para que Dios cumpla este pacto, no solo espiritual, no solo ese pacto de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sino también el pacto de la tierra. Entonces, ¿dónde va a ser el milenio? Tiene que ser en esta tierra, porque la tierra la prometió, o las porciones que les prometió a la nación de Israel son en esta tierra, no son en otra tierra, son en esta tierra. Entonces, dentro de esto nosotros seguimos viendo que los otros tres pactos lo único que vamos a ver que hacen es reiterar las promesas de que Dios va a cumplir el pacto de la tierra, el pacto de sangre, el pacto nacional, el pacto de restauración al pueblo de Israel. ¿Sale? Entonces, el pacto davídico tiene que ver también no solo con la promesa del Mesías, sino que el Mesías vendría a gobernar a una nación. ¿Sale? Vendría a reinar a su nación, a su pueblo. Independiente que aquí se cumpla lo de serán benditas todas las naciones de la tierra, y el Señor vendría y gobernaría todo el mundo en el milenio, pero en particular la promesa fue hecha para venir a gobernar sobre su nación. Así que aquí hay una promesa nacional, y esta promesa es de gobernar a personas vivas o a personas glorificadas. Vivas. ¿Sale? Porque ya la persona glorificada, aunque Él nos va a reinar, pero ya no hay propósito de cumplimiento, porque va a cumplirle a los vivos de dar la tierra en físico, literalmente, y va a reinar sobre las personas en aquel tiempo. ¿Sale? El pacto palestino, ¿se acuerdan cuál es el pacto palestino? Es el pacto de la tierra, específico de la tierra, el que le iba a dar una porción geográfica exclusiva para Israel, en donde Israel iba a reinar y nadie lo molestaría perpetuamente. ¿Se acuerdan? Y a ti te daré esta tierra por posesión perpetua. Y hemos preguntado, hemos respondido que hasta el día de hoy Israel no ha podido tener de manera plena y perpetua las porciones de tierra que el Señor le ofreció desde el pacto abrámico y el pacto palestino. Y eso es lo que estamos también tratando, la tierra. Aquí dice, esta es una promesa de posesión y bendición de la tierra que fue dada a la nación, una vez más, a la nación. No, los palestinos, hermanas, se le llama el pacto palestino porque así se le ha denominado a esa porción de la tierra. Sí, más que nada, por ejemplo, al día de hoy, en particular aún los palestinos, no es que sean judíos, sino los palestinos corresponden a esa tierra, a esa porción geográfica que han estado luchando, que ha estado en pugna, y que dentro de ella se encuentran filisteos, gergeseos, amonitas, toda una raza que no es judía, pero que esa tierra era para los judíos. ¿Vale? Por eso se le llama pacto palestino, porque esa área le llaman la área de Palestina, ¿sí?
Sí se tomó todo, pero acuérdese que había regiones que no se lograron tomar. No, es desde, hermana, es desde por Tarso hasta por la franja de Gaza más abajo, hasta el río, ¿cómo se llama? No, se me fue el mar, el río Jordán, hasta el río Jordán, toda esa media luna que le llaman, esa media luna se llama, o le han llamado la tierra palestina. Dentro de ella se encuentra Jerusalén, dentro de ella se encontraba Samaria, dentro de ella se encontraba el área de Galilea, dentro de ella se encuentra la franja de Gaza, dentro de ella estaban los filisteos, dentro de ella estaban los judíos, la tribu de Judá, todo lo que Josué repartió en heredad. ¿Se acuerda que hay un mapita que publicamos en su momento donde Josué logra hacer todo un mapa y la división de las 12 tribus? Todo eso, hermanas, se le ha considerado como la tierra palestina, ¿sí? O de ahí viene el nombre del pacto palestino, que se le tiene que devolver esa parte en particular en exclusividad a la nación de Israel, que repetimos, nunca ha tenido, tanto así que el problema que hoy se sigue suscitando de alguna manera en particular es por la franja de Gaza, ¿sí? Y que no se tiene en posesión. Entonces, otra de las promesas es la del nuevo pacto. El nuevo pacto dice que pondrá un corazón nuevo, pero no a individuos, sino a una nación. Aunque tiene un doble propósito o un doble cumplimiento esta profecía, porque dentro de ellas nosotros ya estamos siendo bendecidos a través de la cruz del Calvario. Nosotros ya hemos recibido de manera individual un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, pero no se ha cumplido esta promesa, porque esta promesa era una promesa nacional para el pueblo de Israel. Entonces, por eso en Romanos dice: y después todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Cuando Pablo defiende a su nación en los capítulos, si no mal recuerdo, 10 y 11, Pablo empieza a proteger y a hablar sobre su nación y dice: hasta que venga la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Ahí es donde este pacto se empezará a cumplir hasta lo que es la conversión de la nación completa, hermanos. Cosa que tampoco hemos visto, porque no hemos visto una nación judía convertida al cristianismo, porque precisamente ellos son los que rechazan a Jesús. ¿Hasta cuándo dijimos que viene esta remoción total de la ceguera espiritual? Hasta la segunda venida. Va en fracciones, ¿sí? Porque muchos empiezan a creer por los 144,000, por los 2 olivos, por las señales, empiezan a creer, pero muchos siguen dudando y dejándose persuadir hasta que viene la segunda venida. Entonces toda la nación ahora sí abre los ojos, y al ver a aquel que crucificaron, a ver aquel que viene bajando de los cielos con sus santos en gloria y que dice Rey de reyes y Señor de señores, es cuando la nación abre los ojos y empieza el cumplimiento del pacto de Jeremías 31, 33. Aquí dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hermanos? Hasta el milenio, la segunda venida. Entonces, ¿para qué es este pacto? Para cumplirlo en el milenio. Todos en el milenio dijimos que van a gozar, decíamos la semana pasada, de la llenura del Espíritu Santo, como dice Joel 2:28: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda
¿Y está cumpliéndose esa profecía hoy? No. Está cumpliéndose de manera parcial sobre la iglesia exclusivamente. ¿Por qué sobre la iglesia? Porque somos el misterio escondido entre los siglos. Pero en el milenio se va a cumplir de manera total porque se derramará sobre toda carne. ¿Sí? Decíamos la semana pasada, vivirán aquellos en una utopía. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver lo que son las promesas individuales. El Antiguo Testamento se encarga solamente de dar promesas nacionales al pueblo de Israel. ¿Sí? Y haré una nación nueva y derramaré mi espíritu y les daré la tierra. ¿A quién? A la nación. Ve a Israel como un ente completo. Pero ya en el Nuevo Testamento empiezan las promesas individuales, porque hay que ver eso, que dentro de las promesas nacionales hay también promesas individuales. Y dentro de eso vamos a leer algunas. Dice aquí el escritor a los hebreos: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando hablamos de Abraham, hermanos, de manera individual, ya no nacional, ¿qué es lo que esperaba Abraham? ¿Una tierra aquí o una tierra celestial? Abraham, fíjense cómo dice, él ya no está esperando algo terrenal, él ya está esperando algo celestial, cuyo arquitecto es Dios. Y aquí es donde vamos a empezar a ver que la Biblia nos empieza como a abrir un poquito la vista a que cuál es la única tierra o cuál es la única porción bíblica que nos puede hablar de una ciudad que Dios creó, cuyo arquitecto es Dios y que viene en el cielo o que está en el cielo. ¿Cuál pudiera ser, hermanos? La única ciudad que Apocalipsis revela al final: la nueva Jerusalén. Entonces aquí ya vamos a ir empezando dividiendo, que también los judíos veían promesas individuales, pero unas las veían en la tierra y otras las lograban ver en el cielo. Dice, él ya no espera el cumplimiento de que le den esta tierra, porque dice, ya me voy a morir. Y él creía en la resurrección, claro, pero cuando él resucitaba, ¿él qué esperaba? Una nueva tierra, una nueva ciudad donde los fundamentos habían sido creados por Dios. Y aquí se empieza a abrir el panorama de cómo va a haber una tierra y tiene que haber otro lugar en especial, que es lo que vamos a ir viendo, que aunque parece, interesante ver la separación de la tierra y la nueva Jerusalén y en dónde va a estar suspendida la nueva Jerusalén, es la respuesta que nos empieza a dar las escrituras. ¿Sale? Dice aquí también Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ese era el milenio, hermanos, en la tierra. ¿La Palestina será acaso la ciudad del Dios vivo? No. Esa es la tierra, la porción geográfica. Pero la ciudad del Dios vivo, me estoy adelantando, se infiere que es la nueva Jerusalén. ¿En el Antiguo Testamento la conocieron así? Todavía no. Por eso acuérdense que tanto el Antiguo como el Nuevo nos van complementando todo. ¿Sale? Entonces dice, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes se supone que van a vivir ahí? Millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Habla de inscritos en el cielo. Y los que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes se supone que pudieran ser? Nosotros. ¿Quiénes más? Los santos que murieron creyendo en esas promesas. A la congregación que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
los justos hechos perfectos, los renovados, los que se les dará un cuerpo glorificado, perfecto. Pues ya estamos viendo aquí que para las promesas individuales, aunque se va a cumplir el pacto palestino de la tierra, literal, en la tierra, también hay otra promesa en particular sobre una nueva tierra que viene del cielo, que es celestial, y que ahí van a vivir también otras personas. Pero interesante, estas personas han sido hechas perfectas. Ahora, los vivos que vivan en el milenio serán perfectos. Dijimos la semana pasada que aún no, que aún estarán en un cuerpo pecaminoso, y aunque llenos del Espíritu y todo, llegarán a tener sus fallas. ¿Vale? Parece por tanto que mientras las promesas nacionales habían de cumplirse tanto en el tiempo del milenio como en el milenio, las promesas individuales habían de cumplirse en el tiempo del milenio, pero no necesariamente la tierra milenaria. ¿Vale? Una cosa es la tierra milenaria y otra es que dentro del milenio se cumplan promesas para los que no vivirán en la tierra milenaria. Por eso ahí empezamos a ver que la iglesia no va a vivir en la tierra milenaria, en la Palestina. Pudiera decir, nosotros ya no vamos a plantar los pies sobre este lugar. Estarán plantados sobre otra posición, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Los pasajes que enseñan la resurrección indican que la resurrección de Israel se consumará en el tiempo del segundo advenimiento de Cristo, pero no dicen que los individuos serán resucitados para habitar la tierra milenaria. Recuerden que ya hablamos de los tipos de resurrección, ¿sale? Y dentro de ellos dijimos, tiene que resucitar la iglesia, tienen que resucitar los santos del Antiguo Testamento, los que creyeron las promesas, y tienen que resucitar los santos de la tribulación, porque estos son muy distintos a los que queden vivos después de la tribulación y que entren a poseer la tierra palestina en el milenio, en la tierra, de manera literal, en una porción geográfica en esta tierra. ¿Vale? Entonces ahí vamos viendo, ¿sí van viendo las dos diferencias? ¿Sí? Ahí vamos a ir poco a poco. Se concluye pues de la consideración de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que las promesas nacionales se cumplirán sobre la tierra en la era del milenio, pero las individuales se cumplirán en el tiempo del milenio, pero no colocan necesariamente al individuo en el milenio mismo, o sea, dentro de la tierra. Ahí es donde empezamos a separar la relación entre los santos vivos y los santos resucitados. Como dirían por ahí, estaremos juntos pero no revueltos. No va a poder haber revoltura. Aún, si se acuerdan, no es una buena comparativa, pero aún el Señor Jesús en alguna porción le dijo a María cuando lo quiso tocar, no me toques. ¿Sí? Entonces no es que no pudiera tocarlo, porque luego lo vemos comer, lo vemos convivir con los discípulos, pero hay una referencia en particular en la cual podemos ver que no debiera de haber o no va a haber un contacto entre los vivos con los resucitados, porque al final de cuentas, hermanos, los resucitados ya tienen un cuerpo santo. ¿Podremos pecar ya nosotros los de la iglesia? Ya estamos perfectos, plenos. Pero los de abajo, esos todavía pueden pecar, ¿sale? Entonces vamos a seguir lo que es el reino de los 1000 años. El reino de 1000 años es la administración. Los 1000 años prometidos y los que se van a cumplir son el tiempo específico en donde Dios administrará en la tierra un reinado para los que estén vivos. La semana pasada hablamos sobre la imaginación de esta tierra casi perfecta, donde Jesucristo está reinando,
donde hay un ser supremo dirigiendo todas las cosas y hay súbditos obedeciendo. Dijimos que tiene que haber gobernantes, ¿se acuerdan? Dijimos que tiene que haber culto, sacrificios tal vez no similares al sacrificio de Cristo que traía perdón de pecados, ¿me explico? Pero probablemente sigan trayendo sacrificios a el rey que estará en Jerusalén. Pero esos sacrificios no serán para comprar salvación, no serán para perdón de pecados. Recuerden que dentro del Antiguo Testamento había un sacrificio que solamente era de acción de gracias. ¿Se acuerdan? Hay un sacrificio en particular que solamente era, quiero sacrificarlo para agradecer. O sea, no lo vengo a dar porque pequé, porque esto, no, es una acción de gracias nada más. Entonces eso es muy importante. Dice aquí, en este tiempo nuestro Señor, el gobierno divino en la tierra durante ese tiempo que estará a cargo de nuestro Señor y sus santos. Su centro terrenal será Jerusalén y la nación de Israel. Fíjense, acá viene lo importante, aunque Cristo y sus santos gobernarán, ¿dónde? En la nueva Jerusalén. Entonces aquí ya como que empezamos a entender dónde se supone que estaremos nosotros en el tiempo del milenio, en la nueva Jerusalén. Y eso es tremendo. Y tomarán el lugar que ahora ocupan los ángeles. ¿Se acuerdan que decía, por qué cuando en Corintios Pablo reprende a la iglesia y les dice, ¿cómo es posible que se estén peleando porque se deben 200 pesos? Estoy haciendo largo. Y por 200 pesos se van al ministerio de justicia a pedir que encarcelen al hermano o que un juez pagano dicte sentencia y juzgue dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo dice, ¿qué no hay un sabio entre vosotros? ¿No saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Cómo es posible que nosotros dejemos que el mundo nos juzgue como iglesia cuando nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles? Parece que hay una reprensión porque se infiere que uno de esos problemas que hay en las iglesias, que alguien se prestó dinero o alguna cosa así. Y dentro de este préstamo no se aguantaron, no se perdonaron y fueron a pedir justicia. Y entonces el enojo de Pablo es, no hay entre nosotros un sabio que pueda ver estas situaciones, que ya se fueron a agarrar del chongo allá afuera. ¿Y cuánto no está pasando de eso en nuestras iglesias? Digo, y no solo por eso, cuántas cosas se han visto, ya sea que por el terreno que donaron, ya sea que por algo, que por una cosa, por tantas cosas que hemos sido avergonzados allá afuera, como cristianos, que ahí va el pastor y la gente a pelearse cuando ellos son listos. Y el Señor dice, ustedes van a juzgar a los ángeles y miren dónde andan. Y luego Pablo dice, que no es mejor que tú aceptes la pérdida. O sea, como que el que prestó le está diciendo, ¿para qué prestas? ¿Hubieras leído Proverbios? Que en Proverbios dice, no pongas tu nombre por fiador. ¿Sale? Entonces, yo por eso siempre he dicho y aún hoy digo, ay Dios, cuando prestemos como cristianos, el que prestó aguántese. Nada de que págame o le voy a decir al pastor. Bueno, le puede decir al pastor, porque Pablo dice, ¿no hay entre vosotros un sabio? ¿Sí? Digo al pastor, ¿no? Ya si él dice, dile al hermano Amparo y pues ya, ahí nos echamos la bolita entre nosotros, ¿no? Pero se infiere esto, ¿no? Entonces esto es muy importante. Dice aquí el objeto del reinado. ¿Cuál es el propósito que haya un reinado milenial? Uno, visto desde el Dios Padre, dice el inciso A, será la obra pública terrenal de su Hijo. ¿Por qué necesita cumplir, recordemos, el milenio
haciendo una vez más un recordatorio de por qué se debe de establecer un milenio terrenal, es porque el Padre literalmente va a honrar a su Hijo en base a que en esta tierra lo deshonraron. Es como decir, deshonraron a mi Hijo, ahora le doy el tiempo donde Él es el gobernante y cualquiera que quiso va a terminar mal. Y ahora sí recibe todo el honor. Será el cumplimiento de las promesas de Dios a su Hijo. Te pondré a ti por gobernante, el Salmo número 2, ¿no? Y de las profecías con respecto a él para darle el trono de David, su padre. Será la prueba final divina del hombre pecador en esta tierra antes de que sea destruida. Por eso decíamos en su momento, hermanos, si el día de hoy usted oye que la tierra se va a destruir, a lo que estamos estudiando de las profecías, escatología, apocalipsis, si a alguien le dices que ya oíste que profetizaron que salió el caballo blanco y que ya por ahí anda el anticristo, ya se va a acabar el mundo. No se puede acabar porque tiene que llegar el milenio, hermanos. Y la tierra literalmente se va a destruir hasta el milenio, hasta después del milenio. Que cuando entren al milenio va a haber como decían los mayas, el Señor va a hacer como un formateo de la tierra para que entren a vivir al milenio, pero no la va a destruir. La va a destruir hasta que, como dice Pedro, sea fundida, destruida. Pero para eso, ¿qué pasa, hermanos? Primero hay que ser arrebatados, ¿sí? Luego tiene que acabar la tribulación, tiene que entrar el milenio. Entonces, eso es una parte muy importante para que no nos engañe nadie. Será la respuesta de Dios hasta donde sea posible antes de la tierra nueva, a las oraciones de sus santos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Visto bajo el lado de Jesús, de Cristo, ¿por qué necesitamos el milenio? Él recibirá después de larga paciencia el reino de este mundo que han estado constantemente esperando allí a la diestra de Dios, y Él reinará con justicia. El papá le tiene que cumplir al hijo, y en esa relación el hijo está esperando que el papá le cumpla las promesas. ¿Sale? Es un va y viene. Me cumples, me prometiste, espero, cúmpleme, te cumplo. Dice ahí, al fin Él podrá conferir a los humildes de la tierra el lugar y la herencia que Él siempre tuvo a bien prometerles. Él compartirá todos sus honores de rey con sus santos. Y ya ahí, en esa área en particular, esos honores de rey que compartirá con sus santos, ¿es con los santos vivos o con los santos arrebatados? Con nosotros. Los honores de gobierno que Él va a compartir va a ser con nosotros, con los santos resucitados, todos, del antiguo, de la tribulación, y con nosotros. Visto bajo el lado de los santos, el milenio llevará a las tres clases de santos y también al Israel terrenal a un estado de felicidad indescriptible. Como iglesia estaremos plenos. Los santos resucitados estarán convencidos. Los que salieron de la tribulación y resucitaron estarán convencidos. Y los vivos que entren al milenio y sabrán que ahora serán gobernados por el mismo Dios, estarán plenos. Todo ahí, hasta ese punto, hay pura felicidad. Los cambios físicos mismos efectuados en la tierra revelarán un poco el cuidado amoroso que Dios habrá tenido para proporcionar las comodidades y el gozo a sus santos, tanto a los resucitados como a los vivos. ¿Vale? Eso es muy importante. Y visto desde el lado de las naciones, la gente que no era cristiana, pero que vivía en aquel tiempo, los gentiles que fueron salvos durante la
tribulación. ¿Vale? Toda esa gente de otras naciones que entraron a gobernar, al milenio, a ser gobernados por el Señor, tendrán también, y se les estará cumpliendo aquello de serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Serán 1000 años que estarán bajo el cetro de la barra de hierro. Ahí probablemente, decía yo, habrán mexicanos colados, brasileños, colombianos, americanos, chinos, de todo va a haber ahí en ese tiempo, ¿vale? Y van a estar recibiendo la gloria, la honra que Dios ha querido darles por haber soportado o esperado y creído en las promesas de Dios en ese tiempo. Todas las naciones estarán obligadas a ir de año en año a adorar al Rey de Jehová de los ejércitos y a guardar la fiesta de los tabernáculos. Aquí es donde les decía, hermanos, todavía se practicará la fiesta de los tabernáculos, porque se acuerdan que esa fiesta decía, y me será una señal o una fiesta perpetua. ¿Sí? O sea que aún esa fiesta que Dios ordenó que dentro de la nación israelita no podía detenerse, en el milenio se seguirá festejando los tabernáculos cuando sacaron al pueblo de Egipto. Iba a ser impresionante. Hasta ese tiempo se va a estar recordando cómo las promesas de Dios de al principio se establecieron y cómo las siguen cumpliendo, como un recordatorio. Así que la pregunta sobre si habrá fiestas en el milenio está respondida. Seguirá habiendo música en el milenio, gozo, dirían por ahí, pachanga y pachangos, para todo. Visto desde el lado de la creación misma será libertada. Romanos dice ahí, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recuerden que aún la naturaleza gime, aún la naturaleza dice, ¿hasta cuándo ya nos van a dejar de torturar? Esta liberación se efectuará en la manifestación de los hijos de Dios, en la venida de Cristo otra vez a la tierra. La era milenaria está designada por Dios para que sea la prueba final. Dijimos que el milenio, hermanos, va a hacer notar y a revelar la verdadera naturaleza de toda la humanidad. Porque nosotros digamos que no estamos en el mejor estado para ser buenos. ¿Se acuerdan que dijimos el diablo está suelto? ¿Tenemos razón de por qué a veces pecamos? Sí, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Hay excusa de pecar? Pero cuando entren al milenio, decíamos, llenos del Espíritu Santo, sin diablo que los moleste, con un juez justo, sin injusticias, con plenitud. Ya hasta acuérdense que el niño y la víbora van a jugar juntos. Ya no va a haber nada de maldad. Pero aún en ese estado, ¿habrá pecado? Sí. Eso es lo más interesante, porque el Señor quiere mostrar aún en todos sus periodos que al final del día el hombre no puede ser justo en su propia naturaleza y no puede llenar el rango de la santidad que solamente Él tiene, para que entonces todas las épocas puedan reconocer que Él es santo, santo, santo. Saúl tiene su razón de ser el milenio, para que el hombre no pueda pensar, soy salvo por mi capacidad, por mi comportamiento, porque estoy lleno. No. Aún en eso, cuando el diablo se ha soltado, dijimos que muchos van a fallar. ¿Vale? Aquí puse mucha escritura, pero voy a ir reduciendo un poco algunas cosas. Dice aquí, ¿quiénes ocuparán la Jerusalén celestial?
ya dije en resumen que se supone que nosotros, ¿dónde se revela esto? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 10, repetimos, porque la esperanza de Abraham estaba situada sobre la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham, hermanos? Ya no estaba esperando la tierra geográficamente prometida, sino que él ya estaba esperando algo mejor, algo superior, que es la nueva Jerusalén. ¿Vale? No solamente esta expectativa era de Abraham, también los santos del Antiguo Testamento. Aquí es donde dice en el versículo 16, pero anhelaban. Cuando se acuerdan que habla de los héroes de la fe, dice, algunos no recibieron las promesas, pero no se preocupen porque dice, pero ellos anhelaban una promesa mejor, esto es celestial. Los héroes de la fe ya no estaban esperando lo terrenal, sino ya veían lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Y a ellos en particular, como son los santos del Antiguo Testamento y tienen que resucitar o serán transformados, no pueden entrar a vivir a la era milenial terrenal. Por esa es la razón de que en la promesa de Dios tiene que bajar o descender la nueva Jerusalén, la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Y decíamos la otra vez que estábamos en un juego sobre, hacía la pregunta sobre las porciones de la nueva Jerusalén, y yo les decía que en algún libro leí que aproximadamente, por lo menos la longitud, porque se supone que va a ser como un cuadro, era como el estado de Texas en su mayor extensión, ¿sí? Entonces es como el estado de Texas. Ahora, si nosotros vamos a Estados Unidos, sabemos que el estado de Texas es uno de los más grandes. Aparte va a haber petróleo allá. No, allá va a haber de todo, imagínense, las calles de mar, Calles de oro, de cristal. Hemos visto los postes de que iban a hacer, que decíamos de las piedras de crisólito, de perlas. Las puertas eran de perlas, ¿no? Entonces va a ser algo tremendo. Sigo leyendo. Esta misma ciudad celestial se describe también en Hebreos capítulo 12, donde se le llama la Jerusalén celestial. En Gálatas 4:26, donde se le llama la Jerusalén de arriba. Aquí empezamos a ver, yo les soy honesto, hermanos, la nueva Jerusalén, yo en particular no ubicaba el momento de su descenso. Y se entiende, vamos a ver, que tiene que descender al inicio de la era milenial. ¿Sí? Viene la segunda venida, se abre el milenio y dentro de ese tiempo tiene que descender la nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo no hallaba? Porque si ustedes se han dado cuenta, la Biblia no da referencia en qué punto iba a bajar la nueva Jerusalén. Simplemente Juan dice, y vi descender a la nueva Jerusalén, pero no dice en qué momento. Si va a ser en el milenio, si va a ser después del milenio, si va a ser para el estado eterno. Solamente dice, la vi descender. ¿Sale? ¿Y quiénes se supone que están ahí? Los que no van a sufrir más. Sigue diciendo acá en Apocalipsis 21:2, se le llama la santa ciudad, la nueva Jerusalén. También se le llama la ciudad santa de Jerusalén. Sin duda, este es el lugar que nuestro Señor prometió que Él iría a preparar. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 14. Me voy a preparar lugar y los vendré y los tomaré y los llevaré. Entonces esa preparación, cuando vemos lo que dice Hebreos, cuyo arquitecto es Dios, nos da pauta a que el Señor fue a crear esta tierra, ¿no? Esta porción.
Sigue diciendo, no es problema en realidad, pues, identificar la congregación de los primogénitos que ocupará esta Jerusalén celestial de acuerdo con Hebreos 12:23. Los primogénitos se infiere que son los santos del Antiguo Testamento, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Nosotros también, pero en relación a la palabra primogénito, a ellos fueron los que se les prometió primero, o los que en la fe esperaron primero algo más grande, que es la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes unirán a los ángeles no caídos y a los santos de la iglesia para reunir el completo total de los habitantes de aquella ciudad celestial? Porque ahí, acuérdense, en la Nueva Jerusalén va a haber ángeles, va a estar la iglesia, y obviamente aquí nos dice, van a estar también los santos del Antiguo Testamento y los que hayan salido de la tribulación. Aquí les leo algo que ustedes ya tienen. Estos son los santos del Antiguo Testamento. Ellos habían tenido que ver con Dios antes que reinara la gracia mediante la justicia para vida eterna por Jesucristo, como lo vemos en el Evangelio. Cuando la fe descansó en las promesas, ellos esperaban a aquel que había de venir, y ellos tendrán una parte bendita en su reino, cuando ellos también juzguen al mundo. La misma distinción de la palabra nosotros podrá verse al final de los versículos de Hebreos 11, 39 al 40. Es asombroso cómo lo prueba este ejemplo, que se ven no cómo serán, sino cómo son, espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo nos veremos? En cuerpos como espíritus hechos perfectos. A lo que, acuérdense, son cuerpos glorificados. Son cuerpos glorificados. No estarán en el estado separado cuando aquel día haya venido. Serán levantados de entre los muertos a la presencia de Cristo. Entonces, aquellos que resuciten del Antiguo Testamento no serán separados de Jesús, sino serán añadidos a Jesús junto con nosotros, que somos los santos de la iglesia. Entonces es interesante. Aparentemente se hace como una revoltura, pero si lo vamos digiriendo, rumiando bajo esta vista, empieza a tener sentido. Por lo menos yo ya le veo pies y cabeza. Ya le empiezo a ver pies y cabeza. Parece entonces que el escritor a los hebreos nos está mostrando un cuadro de la ciudad celestial, lugar en el cual estarán reunidos con Cristo los ángeles que no cayeron, los santos resucitados y arrebatados de la era de la iglesia, y todos los santos del Antiguo Testamento y los de la tribulación. Ahorita vamos a leer una cita bíblica. Dice aquí, esta interpretación encuentra apoyo en Apocalipsis 21 del 12 al 14. Miren, que dice aquí, se describen los muros de la Santa Jerusalén. Aquí se indica la misma triple ocupación. Si alguien me hace favor de leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 al 14, con voz de trompeta, está duro. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta ahí cómo ya está manifestado quiénes van a estar en ese lugar? Ahí mismo tenemos como la división bien clara de quiénes estarán en la Nueva Jerusalén. Se supone que están los ángeles, que están cuidando las puertas. Ese número 12 habla de alguna manera simbólica del total de los ángeles que estarán ahí. Luego habla de los 12 nombres de las tribus de Israel, que indica a los santos del Antiguo Testamento. Y luego indica a esos cimientos
que tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿A quiénes hace referencia? A la iglesia. Entonces Apocalipsis ahí ya remarca claramente quiénes se infiere que tienen capacidad de entrar: los que santos del Antiguo Testamento, los ángeles y la iglesia, por los 12 nombres de los apóstoles. Amén. ¿Estamos bien ahí? ¿Sale? La consideración de los... Ahí vamos a leer algunos otros pasajes relativos. Dice, hay ciertos pasajes que parecen indicar que no habrá un gran abismo entre los salvos de Israel y los no salvos de la era de la iglesia, sino que tendrán una relación directa los unos con los otros en su estado final. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La nueva Jerusalén, donde Jesucristo estará reinando, en particular con su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Está Jesús con su esposa como iglesia gobernando. Dice, pero tengo otras ovejas. ¿A quién hace referencia sobre las otras ovejas? Los santos resucitados del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, y todos vendrán y será un rebaño. ¿Vale? Hasta aquí, hermanos, ¿alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, ya vamos a ir terminando. Dice aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro, ¿se acuerdan? Viendo a Pedro como un santo. Pedro es entre el santo del Antiguo y del Nuevo Testamento porque hace una pregunta como judío. No está haciendo una pregunta a este punto como la iglesia, porque aún no recibe el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que antes de que lo reciba, primero dice el Señor que sopló el Espíritu Santo sobre ellos, casi al final? Y después de eso vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y Pedro fue marcado como parte ya de la iglesia. Pero esta pregunta no es de Pedro como parte de la iglesia, sino como un judío en particular. ¿Me están entendiendo? La pregunta todavía es de un judío porque no se ha instalado el tiempo de la iglesia, porque ese se instala en particular en el día de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo y se cumple Joel 2:28. ¿Sí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí dice... Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar con las 12 tribus de Israel. Y ahí ya le da una respuesta a él, en qué grupo va a estar, ¿se dan cuenta? Él hace una pregunta como judío y Dios le da una respuesta como parte de la iglesia, que le dice, tú vas a estar reinando junto con las 12 tribus de Israel y tú vas a estar ahí junto con los 12. Lo que acabamos de ver en Apocalipsis, que hace mención sobre la Nueva Jerusalén, cómo se ve descendiendo, y sus cimientos están los 12 apóstoles y están aparte los 12 nombres de las tribus de Israel, que da una confirmación de que en la Nueva Jerusalén se van a habitar. Así que hoy la pregunta sería ya más sencilla, si se nos vuelve a preguntar, ¿en dónde estará la iglesia durante el milenio? En la Nueva Jerusalén. Ya no hay, fíjese, porque la hermana Isela respondió bien, en particular, en el aire, en el cielo, pues sí. Y el hermano César dijo, en la tierra, porque se infiere que la Nueva Jerusalén, por eso yo decía, va a ser algo asombroso, en esta misma tierra va a descender del cielo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué maquinaria tecnológica va a quedar suspendida en la tierra? Si Dios hace lo que quiere, así que si Él la quiere suspender ahí quedará
suspendidas. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Lo que les decía, hoy como iglesia vamos a que afuera nos juzguen los que no creen en Dios, cuando nosotros somos los que en su momento, en aquel día, estaremos juzgando con Dios, aún a los ángeles. Los hermanos, si usted se mete en algún rollo de que prestó los 50 pesos y no se los regresa, la escritura dice, suelta. Y si no sueltas, ve con un hermano sabio, pero no vayas a los juzgados, ¿no? Que no hay un santo sabio dentro de nosotros que ayude a, pues casi, ¿no? Como hacen ahora en los tribunales, pues dale unos vouchers de apaguitos, hermano, hágale, pues somos hermanos. No, pero ¿eres hermano o no eres hermano? Mire, si el hermano que debe y no quiere pagar es hermano, con una medio sangoleteadita de amor y de palabras de si es cristiano o no es cristiano, va a pagar. Porque si no paga será su muestra de que no es cristiano. ¿Sí? Porque el cristiano se puede atorar, pero no pagar, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Aunque sea como lo hacen, saquen sus de a 10 pesitos, luego le hacen, ¿no? Ahí en los tribunales, yo le pago de a 10 pesitos. Y te hacen como 1000 vouchers de a 10 pesitos. Eso que acabas de decir. Es interesante cuando entendemos que como hijos de Dios no tenemos que pecar, no tenemos que, en este caso, por ejemplo, beber, ¿no? Aunque también hay la posibilidad que algunos de los pecados que cometemos los cristianos sea ese de no pagar. Lo digo porque, claro, alguien que ha entendido bien en su corazón que todo pecado debe ser erradicado de nuestras vidas cada día en esa comunión con Dios, y lo practicas, es como cuando vas dominando un deporte, ¿no? Claro, pero hay hermanos que no hacen deporte, No quieren pagarlo en el deporte, ¿no? No tienen comunión con Dios que los lleve a esa Cambio de vida. Exactamente. Sí, tengo un amigo que se dedica allá en Minatitlán, Roberto, lo conocieron todos. Él siempre se ha dedicado como licenciado a la cobranza. Y él como creyente, cuando llegó al Evangelio, si algo le golpeó en su fe, fue que él llegaba a cobrar a casas de hermanos. Y que como hermanitos nomás, hasta un pastor le fue a cobrar y le recitó algunas frases interesantes en otro idioma, coloquial, ofensivo, ¿no? Y lo más interesante es que después ese personaje en particular, porque a veces no se sabe lo que hacemos en nuestras casas, lo invitan a predicar donde estábamos nosotros. Entonces, cuando está predicando aquí el hermano pastor, gloria a Dios, y va a entrar a nuestro hermano, yo pensé, no sé si pensó, me vino a cobrar hasta acá, pero cuando ve que llega con su Biblia, se sienta, mi hermano dice que nomás vio cómo se puso pálido y blanco, porque hacía 3-4 días que le había dicho de cosas para no pagar, o sea, lo había ofendido. Entonces, son de esas cosas que, como decíamos, podemos, como cualquier otro pecado, ser con lo que se está luchando, pero es interesante ver que aún esas cosas hacen quedar en mal el nombre del Señor, ¿no? Y que no debiera de ser así, pero bueno, pero sucede. Bueno, vamos a ir ya casi terminando. Dice, concluimos con esto: la esperanza individual del santo del Antiguo Testamento de una ciudad eterna se realizará mediante la resurrección en la Jerusalén celestial. Todos los que murieron
hasta antes de la inauguración de la iglesia, que es Pentecostés, todos los santos que creyeron en el Antiguo Testamento, las promesas del Mesías, serán resucitados en la segunda venida del Señor para poder entrar al milenio. Pero recordemos, al milenio no en el gobierno terrenal, sino al milenio en la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Juan dice: y vi a la nueva Jerusalén vestida a descender del cielo, y empieza a describir todas sus características preciosas, ¿sale? Luego diciendo: donde sin perder la distinción o identidad. Ahí está hermana Rosy, se acuerda que nos preguntaba cómo los que están muertos se acordarán de lo que hicieron muertos. Aquí de alguna manera los santos del Antiguo Testamento, dice aquí en este escrito, sin perder la distinción o la identidad. El que fue judío y resucitó y que fue judío sabrá que fue judío. O sea, eso indica que va a haber conciencia de lo que vivimos y de quienes fuimos. Si yo no fui del Antiguo Testamento, sino que soy de la iglesia, yo sabré que formo parte de la iglesia, de los resucitados por la fe en Jesucristo en particular, y sabré mi distinción. Y entonces aquí es donde uno podrá decir: no, pues yo fui poblano, y te hablarán: no, pues yo fui chinito. No, pues no, yo fui salvado del Islam. Veremos ahí al rabino, algunos: yo fui de Israel. Y obvio que todo, habrá una sola lengua, ¿sale? O si no una sola lengua, todos nos entenderemos. No sé ahí si el protocolo cómo vaya a funcionar. Sigue diciendo ahí, para ir terminando, se reunirá con los resucitados y trasladados de la era de la iglesia para participar de la gloria de su reinado de Cristo para siempre. Tanto la naturaleza del milenio como el periodo de prueba de la humanidad caída bajo el justo reinado del Rey excluyen la participación de los individuos resucitados en esa prueba. ¿Qué quiere decir? Que los que entraron vivos al reino milenial de Cristo en la tierra, recuerden que unos años antes que se acabe la era de los 1000 años, el diablo va a ser soltado para que una vez más pruebe a los habitantes de la tierra. ¿Seremos probados? No, porque estamos en la nueva Jerusalén. ¿A quiénes saldrá a probar? A los habitantes. Estaremos solamente, dije en alguna ocasión, como espectadores. ¿Sí? Y yo les decía la semana pasada que diremos: no le creas. 1000 años gobernándote, 1000 años en justicia, 1000 años con gozo, y sale a engañarte y caes en sus trampas. Ahora, ¿podremos ayudarlos? Tampoco. ¿Sí? Porque se están cumpliendo roles. El rol de la iglesia finalizó y solamente estamos ya experimentando, viviendo un estado de salvación plena, mientras que los de abajo aún están siendo procesados en su dispensación, que es el milenio. ¿Vale? Y vamos terminando. Esta ciudad celestial será puesta en relación con la tierra al principio del milenio y quizás se haga visible sobre la tierra. Quizás se haga visible, es lo que les digo, hermanos. La nueva Jerusalén va a descender, pero la verán los que están abajo, no la verán. No, la Biblia no nos da como tal un dato específico. Si estará suspendida en el cielo, si será como un ente fuera de la tierra. Hay cosas que no están en nuestras manos entender hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, eso es importante entender. Desde esta ciudad celestial, el hijo mayor de David ejercerá su gobierno mesiánico, en la cual reinará la esposa, y desde la cual los santos recompensados del Antiguo Testamento ejercerán su autoridad en el gobierno. ¿Vale? Entonces, pues con esto terminamos, siendo las
8:27. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Comentario? Terminamos. La siguiente semana seguimos con el tema 20, que ya tiene que ver con el estado eterno. ¿Y a dónde se supone que va a acabar? Ya todo. Amén. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, por tus beneficios, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Dios mío. Te honramos por todas las cosas que nos has dado, por todas las misericordias que hemos recibido. Y te pedimos que tú sigas bendiciendo nuestro caminar,